Saludo a todos nuestros queridos amigos, a todos nuestros queridos hermanos. El Señor pueda bendecirles, el Señor pueda acompañarles. Es un privilegio para nosotros el poder compartir con ustedes este estudio de la lección. Agradecemos al Señor por darnos este privilegio, a los hermanos también del departamento de multimedia por tomarnos en cuenta para poder compartir y desarrollar este estudio. Tenemos en este momento y en esta oportunidad al pastor Vicente Ortiz. Él nos va a acompañar en el desarrollo de esta lección, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor Vicente. Muchas gracias, hermano Giovanni. Es para mí alegría estar en el primer mes del año compartiendo estas nuevas preciosas lecciones que nos habla de la obra de Dios a través de los jueces. Entonces, un saludo para todos nuestros hermanos y que tengamos un aprendizaje creciente en este estudio de las lecciones. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. A todos nuestros hermanos, amigos que nos están acompañando, sean bienvenidos. Vamos a orar. Queremos que el Señor pueda dirigir este estudio, nos pueda dar de su Santo Espíritu. Y si usted nos puede acompañar en esta oración, lo invitamos. Cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti. Y queremos en primer lugar agradecerte porque nos concedes la vida, nos das la salud y también nos concedes de tu gracia y de tu misericordia a pesar que no lo merecemos. Queremos también, Señor, suplicarte que puedas acompañarnos en este momento. Queremos estudiar tu palabra, queremos también compartirla con nuestros hermanos, nuestros amigos y suplicamos para que seas tú el que nos puedas ayudar a poder tener este estudio y que todo pueda estar, Señor, de acuerdo a tu voluntad y pueda tener tu bendición. Bendice al pastor Vicente también que nos acompaña en esta hora y permite, Señor, que lo que se haya de decir, todos los comentarios, los aportes a cada una de las preguntas que se hayan de hacer, puedan ser aprobadas por ti y sean de bendición para nuestra vida y también de ayuda para el pueblo para entender y comprender más tu palabra. Quédate con nosotros desde el inicio hasta el final de este desarrollo de la lección y perdona nuestros pecados. Lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De esta manera hemos pedido a Dios su dirección y su bendición. Esperamos que en este desarrollo de la lección podamos entender todos el estudio y podamos también aprender algo de la palabra del Señor. Es un privilegio el que Dios nos concede, el poder estudiarlo, el poder compartirlo y también de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus corazones a través de estos medios. Que el Señor pueda ayudarnos a aprovecharlos y a valorarlos. El desarrollo de la lección es la número 3, lección 3 para el sábado 18 de enero de 2025. Este estudio está titulado Israel puesto a prueba. Este es el estudio que vamos a compartir con ustedes en esta hora. Y vamos a leer el párrafo de introducción, lo que nos dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 301. Y nos dice de la siguiente manera. Dios no será burlado. Es en la hora de lucha cuando los verdaderos colores debieran lanzarse al viento. Es entonces cuando los portadores de las normas necesitan ser firmes y permitir que se conozca su verdadera posición. Es entonces cuando se pone a prueba la habilidad de cada verdadero soldado en favor de lo correcto. Los que esquivan el deber jamás podrán exhibir los laureles de la victoria. Aquellos que son fieles y leales no encubrirán el hecho de serlo, sino que pondrán corazón y fuerza en el trabajo y arriesgarán todo lo que tengan en la lucha, no importa el resultado de la batalla. Y aquellos que animan al pecador diciendo, todo está bien contigo, Dios los maldecirá. Amén. Qué interesante este párrafo del testimonio. Nos llama mucho la atención. Vamos a pedir al pastor Vicente Ortiz que nos haga un comentario general de lo que vamos a estudiar en esta hora. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, hablando del pueblo de Israel, tuvo grandes privilegios. Me imagino y pienso desde el momento en que Dios hizo la creación, cómo Dios podía desde el inicio no tener ningún momento de prueba para el pueblo o la primera pareja en este caso.
al pueblo le fue dado también una prueba, como dice aquí, fue puesto a prueba. El método de prueba que Dios usa, el concepto es que Dios quería resaltar o hacer patente la verdadera voluntad del pueblo o la falsedad del pueblo con que buscaba a Dios. Entonces, eso quería Dios demostrar. No porque no lo supiera, sino para que no quedara dudas de las acciones justas de Dios. Así que por eso el título habla de que Israel fue puesto a prueba, se le dieron muchas ventajas, se le dieron muchas formas de poder desarrollarse, mas sin embargo no se le quitó digamos, la situación que le produjera al pueblo una especie de tope o que algo le estorbara para que él demostrara si realmente quería ser fiel a Dios o no. En el transcurso de la lección vamos a aprender cómo Dios estableció las ventajas para el pueblo y también permitió que ciertas cosas le sucedieran al pueblo para probar su fidelidad. Entonces, lamentablemente, pues el pueblo en la mayoría de los casos no vivió a la altura de los principios y fue objeto de rechazo de parte de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Sin embargo, también al final, en esta lección tenemos que aprender que Dios tiene también una oportunidad para nosotros, para poder enmendar, para poder resurgir de las cenizas, del fango, y si nosotros queremos volver al Señor, pues tenemos la oportunidad de arrepentimiento. Amén. Amén. Es interesante la historia que vamos a recordar en esta oportunidad. Vamos a ver cómo el Señor siempre prueba a su pueblo, prueba a sus hijos, aquellos que Él quiere que estén allá con Él también nos pone a prueba para ver si nosotros estamos facultados para poder verle y un día poder compartir con Él. Israel fue puesto a prueba, según lo que vamos a estudiar en esta hora. Y vamos a ver, hermanos y amigos, si Israel pasó la prueba o no. En eso va a consistir este estudio. Vamos a ver cuál fue el resultado de la prueba que el Señor le puso a su pueblo Israel en aquella época. Primera pregunta, Pastor Vicente Ortiz. Dice la pregunta: cuando se les apareció el ángel del Señor, ¿cómo comenzó su mensaje al pueblo? En el momento en que el ángel del Señor se les presenta al pueblo, ¿cómo comienza su mensaje? Bueno, recordemos que cuando Dios había prometido llevar al pueblo a la nueva tierra, los hombres que hicieron esta obra, como lo fue Moisés, ya no estaban. Josué, que repartió la tierra, ya no estaban. Pero ellos habían recibido el conocimiento, habían escuchado de parte de sus predecesores cómo Dios había tenido la amabilidad de cumplir la promesa de sacarlos de la tierra de Egipto, de mostrarles la tierra prometida. Y eso es justamente lo que el ángel ya en el tiempo de los jueces comienza explicándoles. Por eso el versículo de Jueces 2:1 dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Bueno, aquí vemos que el ángel comienza haciendo una reseña histórica de cómo Dios había cumplido esa parte de la promesa a sus antepasados de darles la tierra prometida. Este pueblo que estaba reunido en Gilgal, o en Boquín, dice aquí, de Gilgal a Boquín, entonces estaba sintiendo en carne propia, por así decir, la promesa de ver la tierra, de estar en ella, de percibirla. Pero el ángel viene y les hace un recuento, les dice: yo los saqué de la tierra de Egipto para introducirlos en esta buena tierra. Entonces, también Dios está dando acá una seguridad y Él les dice: yo no invalidaré jamás mi pacto, no invalidaré jamás mi pacto. Repito, eso dijo el ángel a la congregación reunida allá, porque Dios tenía en su corazón el deseo de mantener esa promesa, de hacerla más real. Ya habían desterrado a muchas naciones, a muchos pueblos de alrededor, pero todavía hacía falta de algunas naciones que fueran exterminadas. Y Dios las había dejado, como el título de nuestra lección está, ¿verdad?, a prueba, para que el pueblo demostrara
su fidelidad, si mantendría la fidelidad ante Dios. Amén. Amén. Entonces de esa manera comenzó el ángel su mensaje al pueblo. De esa manera se dirigió al pueblo de Dios, recordándoles, ¿verdad? Les recordó lo que él había prometido a sus padres, cómo él lo había cumplido, cómo él había sido tan misericordioso con ellos y de cómo él sí cumplió el pacto que había hecho. De esa manera les empieza a dar un mensaje. Y él les dijo, yo soy el que los saqué de Egipto. Empieza a recordarles quién los liberó de aquella esclavitud. A los que no conocían, como decía el pastor Vicente, había muchos ahí que no sabían, no habían vivido, ni habían experimentado ese sufrimiento, ese dolor de la esclavitud. Y por eso él les hace ver de dónde el Señor los sacó y hacia dónde los había llevado. En la conclusión, a la respuesta de esta pregunta, ¿cómo comenzó su mensaje al pueblo? Con una reseña histórica de las promesas hechas a sus padres y cómo él había cumplido esas promesas y el pacto que él había hecho. De esa manera comenzó el ángel su mensaje, recordándoles cómo él prometió a sus padres y cómo él lo había cumplido con cada uno de ellos. Amén. Amén. Pregunta número 2. Acá nos habla de algo también interesante, las promesas y la desobediencia. Y dice la pregunta 2, ¿en qué condiciones se basaron las promesas del Señor? Y la subpregunta, ¿cómo cumplió el pueblo esta condición? Cada una de las promesas, hermanos y amigos, son condicionadas. Cuando nosotros prometemos, según lo dice el diccionario, una promesa es un compromiso que se adquieren entre una y otra persona. Adquieren dos personas y ambas se comprometen y tratan de cumplir esas promesas. No puede cumplirlas solo uno y el otro no. ¿Por qué? Porque no tiene validez. Cuando nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios promesas, nosotros nos damos cuenta que cada una de esas promesas también están unidas a una condición, a un requisito, a un principio que se debe de dar algo a cambio. Y por eso dice acá, ¿en qué condiciones se basaron las promesas del Señor? En el libro de Jueces capítulo 2, versículo 2, ahí nosotros encontramos unas condiciones. Y nos dice así, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Es lo que el Señor les dice. Y aquí nosotros podemos resaltar las cosas que el pueblo tenía que haber hecho. Primero dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Primero, no hacer alianza con ellos, con los idólatras, con los paganos de aquellas naciones. Es lo primero que el pueblo tenía que cumplir. No hacer alianzas, no unirse con cada uno de esos idólatras. Es la primera condición que nosotros podemos ver en Jueces 2.2. No tenían que unirse o hacer alianzas con los idólatras. Número 2, tenían que destruir sus altares. Tenían que derribar, dice acá el texto, cuyos altares habéis de derribar. Ellos tenían que llegar al lugar y tenían que derribar todos aquellos altares que tenían aquellos pueblos y aquellas naciones, eran idólatras. ¿Por qué? Porque adoraban a dioses extraños, dioses ajenos. Y la otra que podemos resaltar también, en la nota se nos dice, tenían que talar los árboles con los cuales ellos hacían sus dioses. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que ir a talar todos aquellos árboles que le servían a los idólatras para hacer así sus dioses y para ofrecerles así también sacrificios, para encender los sacrificios a esos dioses paganos. Otra que podemos resaltar, no tenían que adorar a los dioses ajenos que tenían aquellos pueblos. Acá nosotros podemos resaltar estas condiciones. En resumen, hermanos, a todo esto, ¿cuál era la condición que se basaron en las promesas del Señor? En la lealtad, en la fidelidad y obediencia a Dios. En eso se resumían las promesas. Esas eran las condiciones para que el Señor cumpliera las promesas al pueblo. En la lealtad que ellos manifestaran a Dios, la fidelidad también que ellos mostraran y la obediencia con la cual ellos servirían al Señor. Ahora bien, su pregunta nos dice, ¿cómo cumplió el pueblo esta condición? Bueno, nosotros al leer la historia y ver lo que hizo el pueblo de Israel, no hizo nada de lo que Dios les había pedido hacer. No se cuidaron de aliarse con ellos, sino más bien
hicieron alianza, no destruyeron sus altares, no fueron a talar los árboles y tampoco se evitaron de adorar los dioses paganos, los dioses ajenos. Todas estas cosas el pueblo hizo y ahí nosotros tenemos la respuesta, pero vamos a preguntarle también al pastor Vicente para que él nos dé un comentario más amplio en cuanto a esta pregunta número 2. Bien, hermano Giovanni, qué interesante resulta aquí esta historia, la lección está muy hermosa, nos hace pensar en el tiempo, no había transcurrido mucho tiempo. Solo de la muerte de Moisés, Josué repartió la tierra, le dio la herencia a todos y luego Josué murió también a la edad de 110 años. No había pasado mucho tiempo, unos 40 años tal vez, de la historia de que habían posesionado ya de la tierra. Y sin embargo, en ese pequeño lapso, el pueblo ya se había apartado de Dios. El pueblo ya no estaba cumpliendo, había imitado, ya estaba imitando las costumbres de las naciones paganas, ya adoraba mucho los dioses ajenos, los diversos dioses que ellos tenían, los adoraban ya varios. Si alguien tenía un vecino ahí en la montaña, veía su tipo de culto, adoración y lo imitaba secretamente. O sea, no estaban del todo purificados todavía. Entonces, esta lección es que viene recordando las promesas y a la vez recalcando la desobediencia del pueblo, porque dice acá que el ángel le dijo, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Entonces, es decir, la prueba, desde el inicio, el pueblo israelita empezó a fallar. No cumplió con los requisitos que Dios tenía. Como tú decías, no derribaron los altares y eso les mostró curiosidad, les trajo curiosidad y empezaron a querer ver cómo es que esos pueblos adoraban a otros dioses. Eran unos cultos totalmente ajenos a la realidad de que ellos habían experimentado y eran atractivos a sus ojos. Entonces se comenzaron a mezclar y también a imitar ciertas clases de cultos que los llevaron a perderse poco a poco. Exacto. Llama la atención también al recordar toda esta historia y de lo que el pastor Vicente ha resaltado. Si nosotros vemos el pueblo de Dios hoy en día, también vemos cómo el pueblo, la iglesia de Dios, también está tratando o está imitando las costumbres y tradiciones del mundo. Porque las celebraciones del mundo son una cosa. Las fiestas que ellos hacen son muy diferentes a las que debería de hacer el pueblo. Pero nosotros hoy vemos cómo en las celebraciones del mundo se han como sacado cosas y se han introducido en la iglesia. Si el mundo pone esto en su fiesta, ¿qué es lo que quiere hacer hoy el pueblo de Dios? También quiere tenerlo en su fiesta. Si el mundo lo hace de una manera, la iglesia también la quiere hacer de esa manera. Y todo esto vemos que el pueblo de Israel lo hizo. Como el pastor Vicente decía, ellos empezaron a imitar las prácticas y costumbres de los paganos, de los idólatras. Y esto fue lo que al Señor le desagradó. Y por eso Él les recrimina y les dice, no atendiste a mi voz. Y les pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Y eso es lo que también el Señor nos podría estar preguntando a nosotros. ¿Por qué están haciendo así? ¿Por qué estamos imitando nosotros al mundo? Y queremos hacer lo que el mundo hace. Esto, hermanos, es una amonestación también para nosotros porque las promesas de Dios están a base de condiciones. Nosotros tenemos que conocer cuáles son esas condiciones para nosotros hoy, para que las promesas de Dios se cumplan. Y si nosotros no las cumplimos, también cuál será la condición del pueblo. Vamos a ver más adelante cuál fue la condición del pueblo al desobedecer, porque el pueblo no obedeció. ¿Cómo cumplió el pueblo esta condición? Ninguna condición cumplieron. Ellos fallaron en cada una de esas condiciones. Así es que, hermanos, aprendamos nosotros la lección, que esta historia también nos sirva de ejemplo y que nosotros evitemos cometer los mismos errores que ellos cometieron. En conclusión a esta pregunta, ¿en qué condiciones se basaron las promesas del Señor? En la lealtad, fidelidad y obediencia a Dios. ¿Cumplió el pueblo esa condición? No la cumplieron, ¿verdad? El pueblo no cumplió la condición de las promesas que Dios les había hecho. Por esa misma razón vamos a ver si Dios cumplió lo que Él les había prometido. Pregunta número 3, Pastor Vicente. Debido a que los no cumplieron con esta condición, lo que hemos dicho, ¿qué no les sucedería a los cananeos a partir de ese momento? Bueno,
Dios había prometido, hermano, exterminar, erradicar a los enemigos del pueblo. Y había prometido también dejarlos completamente libres en esa tierra que era buenísima, que fluía leche y miel figurativamente. Pero debido a que el pueblo no cumplió las exigencias de Dios, Dios tampoco estuvo o estaba obligado a cumplir sus promesas, ¿verdad? Así que por eso la Biblia dice, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Entonces, hermano, ahí está la situación lamentable, pero Dios no puede ser, burlado, como decíamos por ahí en una nota. Prácticamente Dios no puede consentir en que la gente, después de haber escuchado su voz, aceptado sus promesas, ha hecho un pacto con Él, y luego la gente que viola el pacto, Dios no está obligado a cumplir la parte del pacto que le toca a Él. Dios nos promete bendecirnos, pero si somos fieles. Si nosotros abandonamos la fidelidad, Dios no está obligado a cumplir las promesas hechas a nosotros. Y lo mismo pasó en este momento. Los pueblos paganos o los pueblos que estaban en Canaán no fueron exterminados por completo, ¿verdad? Fueron dejados ahí en medio del pueblo israelita, en medio del pueblo judío también. Allí estaban ellos. Y aquí viene la respuesta de la subpregunta. ¿Qué sería para Israel los paganos? Es interesante, pero acá la Biblia nos hace comparación de cómo debería o cómo se convertiría esta gente pagana para los israelitas, y hace la expresión de azotes para vuestros costados, y los dioses van a ser tropezadero. Cuando yo busco el sentido de la palabra azote, porque estamos hablando de un pueblo, y cómo este otro pueblo puede ser un azote. Bueno, la palabra azote dice que es un instrumento de suplicio, o sea, de castigo, para cuando las personas pues delinquían en el pasado. Se tomaba una vara con cuerdas rígidas y a veces se les ponía una especie de puntas en las huesos o en las puntas. Entonces, y con eso se castigaba a los delincuentes, dice la historia. Entonces, yo me imagino que si Dios utilizó la figura de que los pueblos paganos iban a ser azotes para el pueblo, esto se cumplió relativamente en las distintas invasiones que los israelitas sufrieron de las naciones paganas. Muchas veces, bueno, más adelante tal vez estudiamos en otras lecciones cómo los israelitas cultivaban y tenían todo listo su cosecha, y venían las naciones extranjeras solo a tomar porque tenían más fuerza que ellos. Entonces se llevaban y los dejaban sin nada. Entonces eso causaba dolor, causaba tristeza, causaba una nostalgia tan grande y un sufrimiento enorme. Entonces la Biblia nos dice que esas naciones iban a ser como azote. Y la nota nos dice algo interesante para seguir avanzando en esta respuesta. Si no expulsáis a los habitantes de la tierra delante de vosotros, sucederá que aquellos que dejéis serán aguijón en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os atormentarán en la tierra donde habitéis. Esta expresión, aquí tenemos otras dos figuras, ¿verdad? Aguijones para los ojos, espinas a los costados. O sea, es bien complicado. Cuando a nosotros literalmente nos cae una basura en el ojo, es molesto. No podemos estar tranquilos, tenemos angustia, y no podemos dejar el ojo libre porque queremos frotarlo para sentir alivio. Entonces yo me imagino cómo estas naciones atormentaban literalmente al pueblo. Y también la otra figura dice que serían como espinas a los costados. Hace poco, hermanos, estaba viendo un nopal que tenía tunas, y me llegó una visita y me dice, no, no comen eso, vamos a comer las que son buenas. Y él cortó varias tunas y yo ahí las veía, se secaban, pero vi que él se la comió. Entonces yo tomé una y muchas espinitas se me pegaron en las manos, y yo por quererme limpiar me limpié en la camisa. Y al ratito sentía yo que no podía tener la camisa. Algo así me imagino, como dice la figura aquí, que serían espinas en los costados. Un tormento, hermano, que se siente, y uno quiere librarse.
Pero lamentablemente este pueblo no podía librarse porque Dios mismo había dicho que si ellos no cumplían, la gente que quedara iba a atormentarlos, iba a ser algo terrible para ellos. Y al final, pues los dioses de los cuales ellos no quisieron, esa gente que era sierva de esos dioses paganos, de esos dioses falsos, la gente se iba a ver como tentada a querer obedecer al ver la prosperidad y la fuerza que supuestamente esos dioses le daban a esos pueblos paganos. Ellos se iban a ver tentados y por eso dice la Biblia, serán sus dioses tropezaderos. La gente comenzó a dudar del verdadero Dios. El pueblo israelita comenzó a negar a su Dios, al que los había sacado de la tierra de Egipto, al que había hecho milagros en su vida, al que los había salvado de muchas cosas malas. Ahora ellos dudaban porque veían en la prosperidad de las naciones paganas y creían que el éxito se lo daban sus dioses. Entonces esos dioses llegaron a ser tropezadero para su fe. Y lo mismo puede pasar por nosotros o con nosotros en este último tiempo. Si somos desleales, quizá nos llene de envidia ver que una gente pagana que no tiene temor de Dios empieza a prosperar económicamente y nosotros dudar de nuestro Dios verdadero. Que no nos suceda eso también a nosotros, mis apreciables hermanos. Amén. Entonces ahí teníamos, hermanos, la respuesta a la pregunta 3. ¿Qué es lo que no les iba a suceder a los cananeos a partir de ese momento que el pueblo desobedeció? Si el pueblo obedecía, el Señor iba a cumplir su promesa de echarlos, correrlos del lugar. Pero como el pueblo de Dios no cumplió, Él tampoco iba a cumplir su promesa. Él los mantuvo ahí en el lugar, no los echó, sino que ahí permanecieron. ¿Y qué fueron para Israel esos paganos? Fueron azote, como ya decía el hermano, aguijones, espinas, tormentos, en todo el tiempo que ellos estuvieron en el lugar. Así es que esa es la respuesta, ¿verdad? No serían movidos ni echados de sus lugares y serían como azotes, aguijones y espinas para el pueblo de Dios. Pregunta número 4. Dolor sin arrepentimiento. Veamos qué dice la pregunta 4. ¿Qué efecto tuvo este mensaje en los israelitas? ¿Qué mensaje? Veamos lo que dice Jueces 2, 4 y 5. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. ¿Qué mensaje les había llevado el ángel al pueblo? Haciéndoles recordar las promesas que les había hecho, cómo Dios los había cumplido, todas las misericordias que Dios había tenido con el pueblo, de cómo Él sí había cumplido su pacto, los había liberado de la esclavitud, los había conducido por todo el desierto, les había proveído, ayudado y sostenido durante todo ese tiempo, y cómo el pueblo había sido injusto y desobediente con Él. ¿Qué efecto tuvo ese mensaje en los israelitas? Bueno, dice el texto que el pueblo alzó su voz y lloró, el pueblo reconoció lo injustos que habían sido con Dios y cómo Dios sí había cumplido su pacto con ellos. Todo lo que les había prometido a sus padres, el Señor sí lo había cumplido, los había librado de la esclavitud, les había proveído durante todo ese tiempo y les había preservado la vida. Cuando ellos ven y escuchan que Dios sí había cumplido, que Dios sí los había cuidado, les había dado de todas sus bendiciones y sus misericordias, y de cómo ellos habían correspondido mal a Dios, ellos se arrepienten. Ellos lloran, dice, alzan su voz y lloran porque se dan cuenta que habían cometido un grave error. Se dan cuenta que habían sido muy injustos con Dios, ingratos y malagradecidos con Él. La nota nos dice que cuando ellos escuchan este mensaje, se inclinó ante Dios en contrición y arrepentimiento. Ofrecieron sacrificios y se confesaron ante Dios y entre sí. Los sacrificios que ofrecieron, dice, no habrían tenido valor si no hubieran mostrado un verdadero arrepentimiento. Su arrepentimiento fue genuino. Entonces, en ese momento, el pueblo se da cuenta que necesitaban cambiar, que necesitaban cumplir lo que habían prometido a Dios, esa fidelidad, esa lealtad y esa obediencia al Señor. En este momento, el pueblo de Israel sí se arrepintió genuinamente, según lo dice acá, Revistas y Heraldos del 25 de septiembre de 1900. Ellos se arrepienten, ellos lloran de corazón y ellos se dan cuenta que necesitan cambiar, que necesitan mejorar en su vida. Así es que, hermanos, ahí teníamos la conclusión y la respuesta a esta pregunta. ¿Qué efecto tuvo este mensaje en los israelitas? Se arrepintieron genuinamente por la gracia de Dios,
actuando en sus corazones. Amén. Pregunta Amén. 5, Pastor Vicente. Amén. Si un individuo o un pueblo está haciendo el mal y continúa en ese estado de ánimo, ¿qué se puede esperar del Señor? Bueno, hermano Giovanni, qué interesante resulta que nosotros podamos también ligar esta pregunta a la anterior. Es más, el subtítulo nos dice arrepentimiento o dolor sin arrepentimiento. Prácticamente en esta pregunta nos hace ver que cuando la gente no hace su mejor esfuerzo o no muestra evidencia de que de veras quiere obedecer al Señor, entonces hay otra condición de parte del Señor. Aunque la gente en el momento sea sincera, sea leal, como el arrepentimiento de este pueblo israelita en el momento en que el ángel le reclamó que no estaban haciendo lo correcto, ellos fueron genuinos en ese momento, pero no mantuvieron esa constancia o ese arrepentimiento genuino, no lo mantuvieron, sino que solamente se sentían un poquito mejor y ya volvían otra vez a sus andanzas. Por eso la Biblia dice en Jeremías: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieron lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces, yo me imagino cómo el ángel o Dios mismo estaba reconviniendo al pueblo. El pueblo se sentía compungido, prometía serle fiel al Señor, pero de repente el ángel desaparecía y ellos volvían a sus andanzas. Entonces, cuando Dios hablaba, también hablaba sinceramente, hablaba verazmente, con todo el poder que Él tenía y ansiaba beneficiarles. Sin embargo, cuando el pueblo no cumple, como dice la pregunta que tenemos, ¿verdad? ¿Qué se espera del Señor? No podemos esperar que Dios cumpla. Y la Biblia dice: si yo les prometo algo de hacerles bien o hacerles prosperar, pero ustedes no cumplen, sino que siguen sus malos pasos, me arrepiento del mal, del bien, más bien del bien que yo quiero hacerles. No lo voy a cumplir. Eso es lo que nos dice Dios, literalmente. Y también aquí en el libro de Ezequiel tenemos un relato, una enseñanza valiosa que nos hace a nosotros pensar en lo importante que es estar a cuenta con Dios. Dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Claridad en este consejo está, hermano. Por eso nosotros debemos mantenernos siempre en la lucha, constantemente. Aquí nos dice claramente la Biblia que no importa que nosotros hayamos vivido 20, 30, 40 años luchando y perseverando en hacer lo correcto, esforzándonos al máximo, pero si nos descuidamos en la última parte, pues la Biblia dice que la justicia que hicimos, o lo bien que nos portamos, lo excelente que pudimos haber hecho un trabajo, entonces Dios dirá: no puede ser, no alcanza, porque Dios es justo y por el pecado que se cometa, por ese se morirá. Así que es tremendo. No basta también, acá la nota me llama la atención que dice: la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada con un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Esto me llama al recuerdo también a lo que el Señor o el apóstol Pedro decía en el libro de Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos, las dos van de la mano. El arrepentimiento genuino y la conversión implica el cambio de vida, la nueva criatura que debe ser una persona. Así que no esperemos de Dios, hermanos. Si nosotros nos arrepentimos sinceramente por un tiempo, pero luego cedemos a nuestro mal carácter o a nuestras malas obras, Dios también se retractará y se arrepentirá del bien que ha pensado hacernos. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado. Dios quiere que nos lavemos de maldad, que nos apartemos de la iniquidad y que nuestros
ojos pues no vean ya más obras malas. Así que dejemos de hacer lo bueno, dice la Biblia, aprender. También aquí la nota dice, aprender a hacer lo bueno y buscar lo justo. Hay que socorrer al oprimido. Esas son las acciones que Dios quiere ver en nosotros como cristianos. Eran las acciones que Dios quería ver en su pueblo, pero que lamentablemente no las hizo. Y hoy son las mismas recomendaciones para nosotros. Amén. Amén. Entonces ahí teníamos, ¿verdad?, la respuesta en conclusión a lo que se ha aportado. ¿Qué se puede esperar del Señor? Bueno, no se puede esperar que Dios cumpla sus promesas si nosotros no cumplimos nuestra parte, ¿verdad? Esa es la condición. El Señor cumple sus promesas y el ser humano también cumple con su parte. Y si nosotros no cumplimos, no podemos esperar que Dios cumpla su parte. Amén. Pregunta número 6. ¿Cuán permanentes son las decisiones de Dios respecto a la humanidad? ¿Y qué hace en sus interacciones con personas y naciones? Bueno, comentando acá con el pastor Vicente, veíamos que las decisiones de Dios con respecto a la humanidad son flexibles. Vemos en toda la historia cómo el Señor ha tratado y ha mostrado siempre su misericordia. Siempre ha buscado el bien del ser humano. Según 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice que el Señor desea que todos se salven y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y las decisiones de Dios con respecto a la humanidad son flexibles y son con mucha misericordia, pero también son con justicia. Es decir, que Él da de acuerdo a lo que la persona merece y de acuerdo a los actos de cada uno de ellos. Nosotros tenemos el ejemplo de cómo el Señor muchas veces ve que la maldad de los hombres es mucha y era destruido. Pero antes de ello, Él da una oportunidad de apartarse y de arrepentirse. Tenemos el ejemplo de Noé. En tiempo de Noé, Él dio un mensaje de advertencia. Y Él dijo que iba a destruir la tierra. Todos aquellos que creyeron y se arrepintieron, ellos alcanzaron la salvación. Aquellos que no creyeron perecieron y fueron destruidos. También tenemos el caso de Nínive. Dios mandó un mensaje a este pueblo que iba a ser destruido porque la maldad era mucha. Pero ¿qué hizo todo el pueblo? Se arrepintió y se retractó de su mal camino. Y Dios también les perdonó. Entonces, las decisiones de Dios son flexibles en base a la actitud del ser humano. Si el ser humano atiende el llamado de Dios y cambia su mal camino, Dios le muestra su gracia y le muestra su misericordia. Si no, también le muestra su justicia. Le da lo que merecen las personas. Ahora, ¿qué hace en sus interacciones con personas y naciones? Cambia, como hemos dicho, cambia el mal que había pensado hacerles cuando se arrepienten y se apartan de su mal camino. Eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Hace con nosotros y por nosotros. Y cuando uno cambia y mejora su actitud para el bien, el Señor también cambia el mal que había pensado hacernos. Amén. Última pregunta, Pastor Vicente. Antes me gustaría, fíjate que aquí en esta nota me gusta En la lo 6. que dice, sí, de la 6, dice parte de la nota que hace la recomendación a los hombres, dice, guárdate, le dijo Dios a Moisés, que no te olvides de Jehová tu Dios para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se te aumente y se eleve luego tu corazón y te olvides de tu Dios. Entonces, es que Dios, muy buena la expresión que dijimos, Dios es flexible. Dios entiende lo que somos. Dios entiende la capacidad que tenemos, pero exige que cumplamos el nivel que nos ha dado. Lamentablemente el hombre, ¿verdad?, cuando se ve con posibilidades, se olvida aquí de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, guárdate, Cuídate. no te olvides, porque a la tierra que vas la gente va a prosperar. Y ya teniendo grandeza, riqueza, muchas posesiones, pues van a decir, bueno, con mi fuerza, con mi mano, con mi inteligencia, he hecho todo esto. Y cuando el hombre se ensoberbece de esa manera, Dios lo rebaja. Se olvida de las promesas y lo rebaja. Pero si un hombre ha caído bajo y alza los ojos en busca de misericordia de Dios, ahí está Dios también para socorrer. Exacto. Porque Dios, eso es lo que ha venido a hacer. Sí, por eso Él nos da mensajes, ¿verdad? Él nos advierte, nos aconseja, nos instruye para que no caigamos en esos errores. Y por eso Él es flexible con nosotros. Siempre va buscando el bienestar para la humanidad. Pregunta 7.
la voluntad de Dios de perdonar y modificar sus planes. Cuando un pecador se arrepiente genuinamente, ¿cómo cambiará el Señor sus planes? Bien, hemos venido estudiando cómo Dios actúa en base a la fidelidad del hombre y a la honradez con que nosotros podamos actuar. De manera personal, a veces me pongo a pensar qué difícil o qué feo es o qué vergüenza deberíamos sentir nosotros que nuestros errores, nuestras faltas sean expuestas públicamente. Da vergüenza y nosotros quisiéramos evitar eso, pero sí se puede evitar, porque la Biblia nos dice, cuando yo digo al impío, de cierto morirás, si el impío se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia y vivirá ciertamente. Entonces, hermanos, qué bonito es esta promesa de Dios. Un pecador genuinamente arrepentido tiene la certeza de que Dios lo va a levantar y lo va a proteger. Pero aquí mismo hay pequeñas condiciones, o no son pequeñas, son grandes condiciones, pero que deben ser cumplidas, como por ejemplo, vean lo que dice, el impío tiene que restituir la prenda, si ha robado tiene que devolver lo robado y caminar en la fidelidad de Dios. Esto es muy importante porque muchas personas creen que el arrepentimiento sincero es suficiente. No, hay algunas veces en que nosotros, si hemos causado daño, si hemos causado pérdida quizá a alguien con nuestras acciones y queremos estar en paz, aquí nos dice que hay que restituir, que hay que devolver lo que se hubiera robado. Y eso es impresionante. Ninguna persona que pueda o que haya cometido tanto malo, tanta infidelidad, puede solamente levantar la manita y decir yo me arrepiento de todo el mal que he hecho. Y ya, Dios lo acepta y lo lleva al cielo o lo inscribe como candidato al cielo. No, aquí dice, hermanos, que hay que hacer otras cosas importantes. Tal vez no todas se pueden restituir, como hablábamos con el hermano Giovanni hace un momento, antes de entrar en esta lección. Le decía, ¿cómo puedes restituir a alguien que haya matado a alguien? No se puede devolverle la vida a alguien. Pero podríamos decir, de repente puede indemnizar, puede sostener o puede ayudar al sostenimiento de la familia que haya quedado desamparada. Y así otras muchas cosas, hermanos. Me pongo a pensar en una persona que le guste hablar mentiras, le guste difamar y que por esa difamación alguno quiere o pueda ser rebajado de su estatus o pierda la posibilidad de llegar a un puesto mejor en cualquier lugar de la sociedad debido a la mala influencia o la mala obra que nosotros hacemos. Este tipo de cosas es bien complicado. Pero lo que nosotros debemos hacer es decir la verdad. Si hemos difamado, decirle a alguien, yo mentí, yo tenía envidia y quise dañarla. Entonces, tal vez podemos hacer algo de restitución de esa forma. Lo más fácil podría decir aquí es cuando dice hay que devolver. Si alguien robó, devuelve lo robado. Eso es más fácil que poder restituir digamos, la pureza o quizá la buena impresión que una persona pueda haber tenido, pero que no la tuvo debido a que nosotros hemos difamado. Así que, hermanos, acá la Biblia nos dice que si nosotros hacemos estos cambios, el Señor nos aceptará. Él nos recibirá y Él ha venido a salvar, dice la nota, lo que se había perdido. Y nosotros, si actuamos de esa manera, también recibiremos de parte del Señor la salvación. Pero antes tenemos que arrepentirnos, convertirnos, hacer su voluntad y si es necesario restituir, devolver, hay que hacerlo para completar la obra de la redención que Dios desea darnos a nosotros. Amén. Amén. Allí teníamos, hermanos, la última respuesta de esta pregunta número 7. ¿Cómo cambiará el Señor sus planes? Bueno, olvidará todo el mal y los pecados que hubieran cometido, si se arrepienten, ¿verdad? De corazón, si se apartan, si se ven los cambios también en sus actitudes, en su corazón, el Señor también va a cambiar esos
planes que él tenía y olvidará todo el mal que quería hacer y también los pecados que se cometieron. El Señor nos puede ayudar para que esta lección nos ayude a hacer cambios también en nuestra vida y que podamos nosotros buscar ese arrepentimiento sincero y genuino y que en el momento de la prueba nosotros podamos mostrar lealtad, fidelidad y obediencia a Dios, que fueron las cosas que no pudo mostrar Israel, ¿verdad? Él fue puesto a prueba y lamentablemente no pudo mostrar esa lealtad y esa fidelidad ni obediencia a Dios, pues y le vinieron tantos males. Evitémonos nosotros también esa misma situación y obedezcamos al Señor. Amén. Vamos Amén. a finalizar con una oración y queremos pedir al pastor Vicente que pueda dirigirnos a Dios en oración y también orar por la reorganización, ¿verdad? Que estaremos realizando en esta semana. Este sábado también están invitados todos nuestros hermanos, nuestros amigos de la iglesia acá en El Salvador. Los que también nos quieran acompañar de otros lugares, países vecinos, también están invitados para este sábado 18 de enero, el Congreso de Reorganización acá en la Asociación Salvadoreña. Vamos a hacer Amén. una oración por el estudio que hemos tenido y también por la reorganización y el Congreso que se estará llevando a cabo en esta semana. Amén. Oremos entonces. Soberano Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Te agradecemos, Señor, por permitirnos este maravilloso estudio, repasar la experiencia del pueblo de Israel, para que sea un testimonio para nosotros también que hemos alcanzado el fin de los siglos. Deseamos, Señor, ser instruidos, pero también deseamos hacer cambios en nuestra vida, para que nuestra experiencia sea mejor cada día. Oramos para que derrames tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Concédenos, Señor, la transformación completa de nuestro ser, que podamos ser canales de bendición hacia otras personas y que podamos sentir también esa influencia regeneradora del Espíritu Santo. Queremos orar de manera muy especial por el programa de reorganización que va a ser desarrollado esta semana. Y pedimos de antemano, Señor, que tú puedas dirigir la mente y también la voluntad de todos los delegados que asistirán a esta reunión, para que con consagración puedan tomar las decisiones que sean las más adecuadas para tu causa en esta asociación, en este país. Y rogamos también que las personas que sean elegidas puedan ser ungidas por tu Espíritu Santo. Concédenos entonces el perdón también de nuestros pecados y la oportunidad de mantener un arrepentimiento genuino todos los días. Quédate, Señor, en nuestros corazones. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos finalizado este estudio, lección número 3, para este sábado 18 de enero del 2025. Que el Señor nos pueda ayudar, el Señor nos pueda bendecir a poder estar listos y preparados para poder tener este desarrollo de la lección ya en la escuela sabática. Todos están invitados y recordarles, hermanos de aquí de la iglesia en El Salvador, están invitados al Congreso de Reorganización este sábado. Los estaremos esperando en las instalaciones del templo en Planes de Renderos, calle Miel Cumbres. Ahí estaremos dando inicio desde el día viernes. Todos están cordialmente invitados. Y si nuestros hermanos, amigos también de otros países nos quieren acompañar, también ahí estarán invitados. También pueden unirse a la transmisión si no pueden asistir personalmente. Agradecemos al pastor Vicente también por habernos acompañado en esta lección. Muchas gracias, hermano Giovanni, por invitarme también, y con gusto estamos siempre para servirle al Señor y para contribuir un poquitín para que los demás hermanos también apoyemos y sigamos estudiando estas lecciones. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y un saludo y un feliz santo sábado para todos. Bendiciones para todos, hermanos, es mi mejor deseo.